¿Me gusta la historia? La historia del mundo. A mí nunca me gustó. En el colegio no me gustaba, por lo menos. Pero pasando el tiempo, me fui dando cuenta lo importante que es la historia. La historia, cómo nos cuenta lo que ha pasado, nos cuenta y nos enseña lo que no debemos hacer para no volver a repetir algunas cosas. Por sobre todas las cosas, vamos viendo cómo se fue tejiendo el mundo, cómo Dios fue obrando, cómo fueron sucediendo las cosas. Y vamos a hablar un poquito de las guerras hoy. No les voy a tomar después prueba ni nada de eso, pero estaría bueno, ¿verdad? Alguna vez tomar una prueba. No lo haría. En las guerras hemos aprendido y nos han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, en la guerra de los tercios de Flandes, yo la escuché primera vez ahora, cuando lo leí, año 1618 hasta el año 1648, la guerra de los 30 años también le llamaron. Pasó algo allí, los médicos comenzaron a ver causas que comenzaban a pasar en las personas y que no eran debidos solamente a las heridas, sino que iba más allá de las heridas superficiales. Eran heridas o traumas en la razón, en lo que quedaba de ellos. En Rusia, comenzando el siglo XX, fueron allí esa guerra de Rusia con Japón en los siglos XX, fueron los primeros que enviaron médicos, psiquiatras al frente de la batalla. Ya empezando a entender que algo sucedía en estas personas que estaban en batalla, no solamente heridas de bala, heridas de municiones, sino que dentro suyo, en su mente, en su corazón, había algo. Pero lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, o llamada la Gran Guerra, año 1914 a 1918, que comenzaba a pasar algo que se llamaba demencia de los soldados, que se consideraba un problema grave dentro del ejército. Síntomas que ellos comenzaban a ver en los soldados es que se quedaban en silencio, perdían el habla. Otros tenían espasmos, eran movimientos involuntarios del cuerpo, de los músculos. Algunos quedaban sorprendidos como una mirada perdida, vacía, que le llamaban la mirada de las 1000 yardas. 1000 yardas para nosotros es una distancia de 900 y algo de metros, poco menos de 1000. Y justo no era casualidad que esa era la distancia que estaba la trinchera del enemigo. Empezaron a ver estas cosas en los soldados, donde esta guerra cambió el diagnóstico de lo que sucedía en los soldados, este trauma en la razón. Y tantos los altos mandos como los soldados, ellos en su mente tenían las guerras anteriores, guerras que se las disputaba cuerpo a cuerpo, pero de pronto ahora se encontraban con otro tipo de armas. En las anteriores eran armas, cañones, donde sabían el efecto de encontrarse con esto. Eran mutilados, las municiones que daban en su rostro, las infecciones que esto traía. Sin embargo, en esta primera guerra, este conflicto iba a desencadenar problemas mucho más graves. Una guerra que
se le llamó el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. Allí comenzaron a probar armas distintas, donde la cruel paradoja aún del siglo XIX, de este avance tecnológico, de este avance industrial, de este avance de la ciencia, tan solamente iba a formar también en el hombre armas de guerras, armas y máquinas de matar, para matar. En esta guerra donde comenzaban a aparecer las metralletas con ese vértigo de muerte, los carros de combate, los submarinos, esta guerra con ataques aéreos y aún gases tóxicos. Es importante recordar lo que estaban pasando estos soldados en un lugar llamado Ypres. De pronto ellos, estando en su trinchera, comenzaron a ver una nube azulada que se les arrimaba. Esta luz azulada que se les arrimaba, de pronto veía que causaba ceguera y quemaba sus pulmones. De allí, reaccionando los soldados, comenzaron a usar las máscaras antigases. De pronto, encontrándose ya afectados sin poder discernir qué era esto, los sorprendió, y después de esto comenzaron a usar estas máscaras que ustedes la habrán visto en fotos de la guerra. Y allí comenzó también a llamarse algo neurosis de combate. ¿Cómo todo esto comenzaba a afectar? Cómo la guerra se disfrazaba con nuevas armas de muerte, armas desconocidas, cosas que ellos hasta el momento no estaban prevenidos. Los soldados no se enfrentaban físicamente con el enemigo como eran las batallas anteriores, sino que ahora aguardaban atrincherados en su lugar al enemigo. Y no tan solamente como soldados valientes, sino que ahora ya como conejos asustados, donde esperaban el ataque de fusil, de un obús, que es como una bazooka, pero más chica, donde literalmente destrozaban a los soldados. Allí atrincherados, esperando estos ataques y viendo si le caía a ellos o al compañero. En muchas ocasiones viendo cuando eran atacados y muertos, envueltos en sangre y lodo, porque para desgracia de ellos también en esta ocasión hubo una inundación muy grande, una lluvia muy fuerte, donde estaban en medio del lodazal, trayendo aún otro tipo de enfermedades que encangrenaban sus pies y debían ser cortados. Llamados esta shock de trinchera. Allí asustados, encerrados en sus lugares. Ya la guerra no era física, sino que la guerra era mental. Quedaban inmóviles, paralizados, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Y allí en medio de ellos corrían los médicos para tratar de asistir a aquellos soldados. Muchas jornadas pasando tiempo resistiendo, combatiendo, perdiendo la razón. Dice que no podían dormir estos soldados. Y cuando se dormían, sus pesadillas hacían que lo vivido, que no sabían cuál era peor, si lo vivido o su sueño. No podían diferenciar cuál era la vida real. Sin embargo, la medicina y la influencia del psicoanálisis ayudó a cambiar la interpretación de esta particular locura de guerra.
Así que enviaron psiquiatras al frente de la batalla para realizar terapias entre los enfermos, utilizando equivocadamente terapias de shock que en la mayoría de los casos fueron para destrucción, no para ayuda. Pero hay algo curioso, decían ellos, que lo más saludable y lo que dio más resultado en todos estos tratamientos fue, y la terapia más efectiva, fue el alejamiento del frente o el fin de la batalla. Todos sabemos que después de estas guerras, al finalizar tanto la medicina, la psiquiatría, ya no iban a hacer lo mismo. Obvio, habían aprendido, habían avanzado. Por estos días, nosotros quizás no nos encontramos en esa guerra de armas, como lo estamos contando aquí en la guerra, Primera Guerra, Segunda Guerra y tantas guerras que hubo. Pero hemos empezado a escuchar una palabra que se llama trastorno de estrés traumático. Cosas que le sucede a la persona muy a menudo, dado que también estamos en una pandemia y cosas suceden. Es algo que es una afección a la salud mental, donde aún los médicos dicen que la próxima pandemia no será la que nosotros estamos viviendo hoy, sino que será la de la mente. Toda la forma que nosotros vivimos y lo vemos en las personas que a veces me da pena verlas solitas en su casa y con un barbijo. Verlas solitas en su auto y con un barbijo y de pronto encontrarse en medio de una fiesta y sin barbijo. O tan solamente escuchar que estornuda uno y ya. O que tose. De pronto estar perseguido, obsesionado con lavarse las manos, que no digo que está mal, está bien, todas las protecciones que podemos tener están bien. Pero lo malo es encontrarnos perseguidos también por todo esto. Ahora, ¿qué es este trastorno de estrés postraumático? Dice, es algo que nos lleva o que se desarrolla al experimentar un evento traumático. Después de un episodio que pone en riesgo nuestras vidas, como por ejemplo la guerra. Quizás estas palabras no estaban en aquellas épocas, pero hoy las llaman así. Todo esto que le sucedía a los soldados que yo les estaba hablando, es esta la definición que hoy tiene. También un desastre natural, un accidente automovilístico o un abuso sexual, una agresión sexual. Todo esto podía entrar dentro de este estrés, de este trauma que quedaba en las personas, donde también a veces estos eventos no necesariamente tenían que ser nuestros, tan solamente con la pérdida de un ser querido. Que hoy hemos visto familias diezmadas debido a este virus, donde de pronto sentirse atacado, sentir miedo después de una situación traumática es normal. Pero este miedo desencadena también dos cosas. Una, un efecto de lucha o un efecto de huida. Estas son formas del cuerpo de protegerse de posibles peligros. ¿Qué sucedía? También sucede en el cuerpo cambios, por ejemplo, liberan ciertas hormonas, aumenta el estado de alerta. Uno se encuentra como irritable, se encuentra como que a una pequeña palabra o a un pequeño frase mal dicha ya, ¿qué me estás queriendo decir? Y se encuentra alterada la persona. La presión alta, la presión comienza a subir aún. Mira,
Yo no sé si es casualidad o qué, pero es uno de los síntomas que el COVID está dejando. La presión de la gente sube, baja, hace lo que quiere. Aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración. Uno se encuentra con síntomas de hipervigilancia, como decía, y de reactividad. Se encuentran nerviosos. Un mundo alterado, un mundo que no aguanta, un mundo que no soporta. Atentos al peligro, donde incluyen sentirse fácilmente sobresaltado, sentirse tenso al límite. ¿Vieron cuando hay un globo que está bien inflado así, de pronto una pequeña cosita con punta, ¡pum!, revienta? Las personas con dificultad para dormir, arrebatos de ira, síntomas cognitivos, dice, como por ejemplo cambios negativos en creencias y sentimientos, donde se incluyen problemas para recordar estos eventos traumáticos, pensamientos negativos sobre usted o sobre el mundo. Y acá hay algo muy importante, donde después de estos eventos traumáticos en algunas vidas, desean la muerte. Problemas que han pasado por este tipo de estrés, este tipo de problemas, por abusos, por la pérdida de un ser querido, por alguna desgracia grande, por alguna guerra, buscan quitarse la vida. Y ahora la medicina lo está diciendo, ¿verdad? De pronto quizás no entendíamos qué es lo que está pasando, así que estos cambios en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, nos está diciendo algo está pasando. Algo ha pasado en su vida, algo que no lo quiere contar, algo que no lo sabemos, algo que necesita ayuda. Comienza a sentir culpa, remordimiento. Pierde el interés en las cosas que en la vida la disfrutamos. Ya no sonríe, ya no quiere hablar, ya no se quiere juntar con las personas. Son las cosas más sencillas que tenemos en la vida y que Dios nos ha dado. Pero de pronto, esta persona afectada comienza a alejarse de todo esto, a aislarse, a retraerse. Cosas que nos van a hacer abrir los ojos a los papás cuando lo vemos en nuestros hijos. ¿Por qué no en nuestras parejas o en nuestros seres queridos? Problemas para concentrarse. Muchas veces esta desesperada búsqueda de la tranquilidad nos lleva a tan solamente más alejamiento, más ira, más arrebatos de, como le decía, de ira, de alejarnos, y lastimamos a los que están a nuestro lado. En el caso de un hogar, causa un caos terrible, donde aún los niños comienzan a encerrarse en ellos mismos, perder la atención y no importarles nada de la vida, de la escuela, nada. Escuchando por estos días a una profesional que hablaba particularmente sobre lo que causa el COVID y muchas de estas cosas que fui diciendo que causan en las guerras y otras cosas, es lo que el COVID también está dejando. Y ella decía que para ir sanando este trastorno, que para ir ayudando en este estado de nervio, era necesario alejarse un poco. Así como lo hacían los soldados, alejarse de la batalla o el fin de la batalla. Y ella decía, dado que nosotros estamos en medio de esta pandemia, en medio de todo este movimiento, decía alejarse. Pero ella decía, quizás hacer algo que nos gusta, que nos saque un rato de eso. Por ejemplo, pintar, escribir, bailar, viajar, tejer, etc.
Pero Jesús nos enseñó ya hace mucho tiempo más atrás lo que debíamos hacer. Él nos dijo que en la vida siempre iba a haber problemas. Y Él nos enseñó cómo sobrellevar todo esto cada día. Y si vamos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Y acá quizás comienza nuestro mensaje. Después de entender que vivimos en un mundo de guerras, en un mundo de pandemias, de epidemias, de problemas, de trastornos, de estrés, de abusos, de desalientos, de desinterés. Hay alguien que nos ama, hay alguien que nos espera, hay alguien que busca por nuestras vidas. Y Jesús les decía así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Quizás no es necesario que busques en tantas cosas. Todo lo que buscas lo encontrarás en Jesús. Venid a mí. Tan solamente acércate a mí. ¿A quiénes llama? A todos. ¿Cómo se llama? Trastorno de estrés postraumático. Saliste de una guerra, de una epidemia, de una pandemia. Estás en una pandemia. Estás enfermo. Venid a mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Yo soy quien puede llevar tu carga. Yo soy quien puede ir al lado tuyo, donde la carga que yo te voy a dar es liviana. Dice, y aquí va a pasar lo que el mundo busca, lo que nuestras vidas necesitan. Y quizás más seguido de lo que pensamos en nuestra vida la necesitamos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis ese descanso que el mundo no puede tener, esa paz, esa tranquilidad en medio de la tormenta. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Este mismo Jesús lo hacía. Dicen en Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16, Jesús andando por acá en la tierra, llevando el mensaje, dice, pero su fama se extendía más y más. Hablaba con un amigo por estos días y decía, ¿qué debe ser tener la fama de Messi? Y hablábamos un poco de él, cómo uno puede sobrellevar, o si nosotros, personas como somos, podríamos soportar la fama, podríamos soportar el asedio, el acecho de la gente, aquel que viene tan solamente quizás por una foto, o aquel que viene por un problema. Y esto le pasaba a Jesús. Jesús, dice, su fama crecía más y más, cada vez era más conocida. Y la gente venía a él. Y muchos no venían por una foto, dado que no había, pero venían trayendo sus problemas. Dice, su fama se extendía más y más y reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Después Jesús de hacer todo esto, mira lo que dice el versículo 16, y es una de las cosas más importantes también para nuestras vidas. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La ciencia cree que hoy aprendió qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos abrumados en problemas. Jesús ya lo decía hace mucho tiempo. Apártate a orar. Busca al Señor. En Él encontrarás la paz, descansa en Él. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto veían sus discípulos y ya les enseñaba. Jesús nunca dijo que en el mundo no iba a haber problema.
Jesús nunca dijo que todo iba a salir bien. Es más, Él aconsejaba y decía, en los últimos tiempos habrá muchas guerras, habrá muchos problemas, habrá muchos tiempos difíciles. En San Juan 16, 32 y 33 dice así: he aquí la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por un lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Cuál es el pensamiento que hay en tu vida en los momentos difíciles? Jesús decía, cuando nadie esté al lado mío, cuando todos se hayan ido porque se asustaron o porque ha venido el momento de esparcimiento, sepan, yo no voy a estar solo, yo voy a estar con el Padre, yo voy a estar bien. El versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay algo que el mundo necesita y es la paz. Nosotros también la necesitamos. Pero Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas, en el mundo va a haber guerras y cuantas otras cosas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo ya vencí al mundo y en mí van a encontrar esa paz que están buscando. Estando Él con sus discípulos allí en la última cena, me llamó mucho la atención una actitud de uno de sus... La actitud, porque yo calculo que era siempre de uno de sus discípulos, este era Juan. Y cómo Juan podía conseguir de Jesús cosas que otros no lo conseguían tan fácil. Y allí lo relata en esta porción, en San Juan capítulo 13. Vayamos a esa escritura, donde Jesús estaba con sus discípulos y allí ya les anunciaba que uno de ellos lo iba a traicionar. Se iba a sentir quizás una de las peores cosas que puede sentir el hombre, la traición de uno de los que ama, porque Jesús amaba a sus discípulos y aún a Judas. Y dice acá en este pasaje, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Declaración tan fuerte para Jesús y un flechazo para todos ellos que estaban ahí, dado que no sabían quién era. Vos me vas a traicionar. Ah, no, pero ¿cómo te voy a traicionar? Entonces pasó algo allí. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Pedro, como era uno de los más rápidos, dice, a este hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Allí estaba Pedro, este vivaracho, y le hizo señas como diciendo, pregúntale. Sabiendo que quizás esa oración de Juan iba a ser respondida mucho más rápido que la de otro. Necesitamos saber ya. Esto es una noticia, una bomba. Es terrible lo que está por decir Jesús. Preguntale a Juan. ¿Pero quién era Juan? ¿Qué había en él? Juan pasaba mucho tiempo cerca del corazón de Jesús. Estaba al lado. En esta ocasión estaba recostado, dice, al lado de Jesús. El amor que había entre Jesús y Juan era distinto al de otro. Había una comunión especial, dado que Jesús también hizo cosas especiales por Juan. ¿Cómo será que lo que hubo en Juan, que hasta fue el único que murió de muerte natural y aún de anciano,
Todos los otros sufrieron de distintas maneras, fueron mártires. Pero Juan pudo hablar acerca del amor de Jesús de una manera especial. Sus evangelios y sus cartas lo revelan. Había algo de aquel que está pegado al corazón de Jesús, que tiene intimidad con Él, que pasa muchos tiempos, así como Jesús lo pasaba con el Padre, quizás Juan lo pasaba con Jesús. Hablando con un amigo por estos días, él estaba por viajar y su hija se encontraba enferma. Entonces me llamó la atención lo que él nos contó allí. Y dice, al verla enferma, con falta de respiración, así que se ahogaba, dice, yo fui y la abracé. Y la tuve allí en mis brazos un rato, dice. Pero al ver que su situación no cambiaba, él le dijo a su mujer, mira, yo no puedo hacer nada. Hay que llevarla al médico nomás. Era un estado bronquial que tenía. Pero cuán necesario es sentir ese abrazo. Cuán necesario es sentir esa cercanía de la persona que amamos y que nos ama. Y quiero hablar de Jesús, de aquel que realmente dio su vida por nosotros, de aquel que realmente quiere que en nuestras vidas haya paz. ¿Cuántas veces lo hemos visto en nuestros hijos? Que en un estado ellos de quizás llorando, y tan solamente lo alzamos y los abrazamos, santo remedio. Se le pasó todos los dolores que tenían. Era un mimo nada más que necesitaba. Y Jesús nos dice, venid a mí, venid a mí. A otro que le había pasado esto fue David. David se encontraba en guerra contra los amalecitas, y los amalecitas habían venido a la ciudad, la sitiaron, secuestraron a sus mujeres y a sus niños. La desesperación en la que ellos se encontraban era tan grande, es más, querían matarlo. Y vayamos a 1 Samuel capítulo 30, y allí nos muestra de esta historia. Versículo 4. Dice acá, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Habían vuelto a la ciudad y la encontraron sitiada, sus mujeres secuestradas, sus niños secuestrados. Estaba todo vacío, destrozado. Y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Estaban destrozados. No sabían qué hacer, no sabían cómo hacer. David, siendo allí su líder, estando al frente y teniendo que dar una respuesta a todos ellos. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. También le estaba pasando lo mismo que le pasaba a todos los demás, le estaba pasando a David, que era el líder. Y David se angustió mucho. Estaba también en esta angustia, escucha, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Por sobre todas las cosas, que ya le pasaba lo mismo que a lo otro, ahora lo querían matar a él también. Lo querían apedrear. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Hemos visto una sociedad así desesperada, y cada vez, tú sabes que lo escucho más en la calle. Lo escucho aún en los cristianos que hablan y lo que ven en otros, la desesperación de la gente. Desesperación que se da por todo lo que sucede
con la economía, con la salud, con la pandemia, con el aislamiento que está haciendo mella en sus cabezas también. La amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas estaban tristes. Pero algo pasaba en David. Algo había en David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Dónde encontró David la paz? ¿Dónde encontró la fortaleza? No la encontró en el momento que halló a su mujer, que ya fue la solución de su problema. No, él se fortaleció en su Dios. Pero hay una palabra acá que me llama la atención. Es su Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos acudir a Dios como un amuleto, como un Dios milagrero, como muchas veces se dijo, y no vivir con Dios y en Dios de la manera que Él quiere? Era su Dios. Sí, podía pasar por estos momentos de estrés, de angustia, de llanto, de amargura, pero allí lo encontró en su Dios a esa paz, volviendo a Él, volviendo quizás en el momento de su día, en la tarde, en la noche, en el momento de comunión. Sabía quién era su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando tú haces de Dios tu Dios, no el Dios de todos, no el Dios del mundo, no el Dios de la iglesia, cuando es tu Dios, allí puedes encontrar, así como Juan, al costado de Jesús, encontrar las respuestas. Jesús, enseñó a orar a sus discípulos de una manera muy especial. Cuando Él enseñó a orar el Padre Nuestro, dijo algo muy importante antes de esta oración. En Mateo 6:6 dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Tú cuando ores, entra allí, quédate a solas con Él. Dile que lo amas, dile que lo necesitas. Haz la oración que tú quieras. Pero en esa actividad, en esa cotidiano de cada día de ir a Él y tener esa comunión, cierra esa puerta, olvídate de todas tus cosas, olvídate del peor mal que hoy tenemos los hombres, el teléfono. Estamos en medio con alguien, pero nuestra vida está por todo el mundo. Estamos charlando con alguien, pero ese alguien tiene conversaciones más importantes con otro. Información que recibir más importante, chismes más importantes, videos más importantes. Y perdemos el presente, perdemos, en nuestro caso, la comunión con Dios. Por querer estar no sé dónde, en todo el mundo, como les dije. Entra, cerrada la puerta. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Cierra las puertas de todo lo que entra en tu vida. Y como decía Juan, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Abre la puerta y déjalo que Él entre. Y allí en la intimidad comparte con Él. Quiero traer a memoria también lo que pasó con una mujer que había sufrido durante mucho tiempo. Esta era aquella mujer que sufría y padecía flujo de sangre y había gastado
todo lo que tenía en médicos durante 12 años. 12 años de padecimiento, 12 años de sufrimiento. ¿Sabe lo que había pasado con la ciencia? No pudo hacer nada. La ciencia. Pero un día, estando en esa condición, se atrevió a luchar contra todo lo que venía en contra de ella. Aún ella no podía ni haber estado en ese lugar por su condición. Ella era inmunda y debía estar fuera de la ciudad. Pero se atrevió a meterse entre la gente e ir hasta Jesús y tocarlo. Y allí en Lucas 8:44 dice, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y acá vemos que no todo el que se acerca a Jesús puede tocar a Jesús. Que no tan solamente estar cerca es estar con Jesús, sino animarse a hablar, es animarse a tocarlo. Y tampoco a todos responde el Señor como a esta. Le dijo, ¿y por qué? Maestro, todo el mundo te está apretando, te está tocando. No. En este caso, poder salió de mí. Con la fe que se había arrimado ella, con la necesidad que se había arrimado, sabiendo que en mí iba a encontrar la solución. Algo distinto salió de mí que tan solamente aquel que me busca por un chomerío. Que aquel que quiere ver mi fama, que aquel que quiere ver cómo yo sano a otro, que aquel que tan solamente quiere escuchar algo bonito. No, pasó algo especial en esto. ¿Quién fue? Y allí salió esa mujer. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Te has arrimado a Jesús con un corazón diferente. Poder salió de mí, decía Jesús. Y en esta mañana Dios quiere vivificar. Dios quiere sanar esos corazones quebrantados, esas almas rotas, esos corazones que han sido lastimados por la vida, por las cosas que le ha sucedido, por traumas, por abusos, por desprecios, por abandonos. Dice en Isaías 55:15, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, en cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu del humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. La vida te ha roto. Tu corazón ha sido quebrantado. Posiblemente Dios te ha llevado también por allí. Pero no iba a haber otra manera de que llegues a Dios sin un corazón roto. Porque con tu corazón entero ibas a buscar tu beneficio siempre en tu vida. Pero Dios también estuvo allí. Venid a mí. Venid a mí. Para hacer vivir, dice el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué ha roto tu corazón? ¿Qué ha quitado la paz de tu vida? ¿Qué ha hecho que te aísles? ¿Qué ha hecho que pierdas la sonrisa? ¿Qué ha hecho que cambies tu manera de ver la vida? ¿Qué ha hecho de que quieras hoy suicidarte? ¿Qué fue? Venid a mí. Venid a mí. Le decía Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
En mí solamente encontrarás la paz en medio de un mundo desesperado. Venid a mí. En su presencia es donde encontramos la salvación. En su presencia es donde encontramos la paz, la sanidad. Eso que el mundo no puede encontrar. Quizás necesitamos aislarnos en nuestros hogares, pero es más necesario aislarnos en nuestra intimidad con Dios. Allí donde en lo profundo es sanado el hombre, la mujer. Donde el corazón es sanado, donde esa mente es liberada. No son heridas superficiales que al fin y al cabo después ni importan. Porque si tu corazón está sano, si tu mente está entregada a Él, si tus pensamientos son los suyos, es allí donde puedes caminar en paz. Amén.